Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, este, este video tiene como objetivo ir avanzando en las clases porque ya no estamos demorando mucho. Se presentaron muchas situaciones personales y ahora de otro tipo que no vale la pena referirse. Pero bueno, la idea es que lo vayan viendo y que vayamos avanzando en los temas. Como ya les anticipé, en la próxima clase del lunes 16 vamos a ver en la revisión de los parciales. Si bien el método de corrección creo que fue claro y les fue absolutamente transparente para todas y todos, no obstante, voy a llevar los parciales el lunes y quien la quiera ver lo podrá hacer, eso sí, va a ser finalizando la clase, ¿no? Es decir, terminaremos la clase media hora antes y ahí analizaremos los parciales, las personas que quieran, nadie tiene la obligación de verlo. En fin, estamos hoy liderazgo de equipos de trabajo, dice de alto rendimiento, pero en realidad lo que estamos viendo es porque lo hice muy rapidito a las diapos, las hice muy rápido, pero bueno, lo que vamos a ver es el conflicto en organizaciones y equipos. Obviamente, de todos modos, más allá de que haya expresado el tema del liderazgo, el liderazgo está muy vinculado a este tema. Obviamente, quien tiene que abordar los conflictos es el líder de la organización, del equipo, el líder del sector, del departamento, de la división. Dependerá de cada una de las situaciones que estemos observando o que se esté observando en la práctica. Pero bueno, de todos modos hablamos en situaciones genéricas, organizaciones y un poco más chico en equipos de trabajo, porque es uno de los factores hoy que se está utilizando mucho en el campo de las organizaciones, que es, como vimos ya para el primer parcial, aquellas organizaciones transversales, horizontales, donde trabajan con una suerte de combinación de agrupamiento por funciones o por equipos, generalmente por funciones y también por equipos de trabajo, por funciones o por productos, quise decir, no por equipo. Entonces, vamos directamente al tema del conflicto. Esto es la introducción, es un tema muy importante que debemos considerar, es que en principio lo que estamos estudiando de conflicto no es para evitar el conflicto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el conflicto es de naturaleza humana y por lo tanto es inevitable. Siempre va a existir el conflicto. Con lo cual no se trata esto de un manual donde nos va a decir cómo evitar los conflictos. Para nada, no tiene nada que ver con eso. Ni tampoco un manual que nos diga cómo se solucionan todos los conflictos. Sino que, como dice el segundo renglón, eh, en realidad en los conflictos no se trata de ver cómo se evitan, sino de tratar de convivir con ellos. Esto no quiere decir que tenés que convivir peleando y tirándote de sillas unos con otros. No es ese el objetivo de lo que estamos diciendo, sino que es una manera eh, de enfocar el problema del conflicto no como una solución definitiva. Por supuesto que lo que debemos evitar es que el conflicto se convierta en una situación negativa para el desempeño de la organización, para el desempeño o para el desempeño de un equipo de trabajo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo conflicto tiene un mensaje implícito. Es decir, el conflicto no se genera porque una persona está enojada con otra por una simple razón que no le gusta como es. Siempre hay un mensaje implícito dentro de un conflicto. Si bien estoy repitiendo el término implícito, lo que quiere decir es que hay que tratar de indagar cuál es la fuente real de ese conflicto. Recuerde que nosotros estamos viendo este campo del conflicto
después de haber visto el comportamiento individual, después de haber visto todo lo que hace, todos los 5 factores que hacen al comportamiento individual, incluida la personalidad, sobre todo el fenómeno de la percepción, los valores, la ética y una serie de cuestiones, y también estuvimos viendo todo lo que hace a la cohesión del equipo, la confianza, la comunicación fluida, el compromiso y una serie de factores que están vinculados y que se ven afectados cuando el conflicto, valga la redundancia, ya estás impactando, al final no redundé nada, pero no importa, va impactando en el desempeño de la organización o del equipo de trabajo. Entonces, lo importante es tratar de hacer una suerte de ejercicio para detectar los conflictos y enfrentar, y no sé si resolverlos, posiblemente en algunos casos se puedan resolver definitivamente, y en otros casos lograr un determinado equilibrio dinámico, por decirlo de alguna manera, que pueda convivirse, estamos hablando entre personas que conviven en un trabajo, con todos los aspectos que estuvimos viendo que afectan al comportamiento organizacional, desde el individuo, el grupo y el sistema organizacional. Todos esos sistemas pueden estar afectando la conducta de las personas y generando un conflicto. Por lo tanto, es importante detectarlos a tiempo y, por sobre todas las cosas, enfrentarlos. Que eso es un tema bastante difícil de hacerlo porque son situaciones incómodas en las que las personas generalmente no nos queremos ver involucradas. Bien, sigamos adelante entonces. Entonces, el conflicto, ustedes van a ver una clasificación según las partes interesadas, donde puede haber conflictos intrapersonales, interpersonales, intraequipos, interequipos, colectivos, es decir, digamos, por las personas, por eso se llama partes interesadas, conflictos según las causas, como lo ven ahí en la diapositiva, de relación por intereses cruzados, por ejemplo, el departamento de auditoría con otro departamento que está siendo auditado, por recursos, un departamento que no recibe los recursos necesarios que está solicitando para realizar o cumplir con sus objetivos, de percepciones, de presiones, etcétera. Eso lo encontramos según las causas. Y por último, la última clasificación según la naturaleza, que, digamos, tienen una clasificación: falsos, verídicos, contingentes, desplazados, no percibidos. Eh, los desplazados, acuérdense del desplazamiento de equipos, que son conflictos de importancia, son conflictos de complejidad, se pueden manifestarse de manera latente, y esto es importante. ¿Para qué es importante esta clasificación? Justamente para una etapa posterior que vamos a ver todas las fases del conflicto y cuán importante es tener en claro estos aspectos en la fase del conflicto. Insisto, no tiene que ver con esto con una situación de memoria, sino una situación que hace que te ayude a conceptualizar lo que estás viendo en la práctica. Lo que estamos analizando, recuerden, son cuestiones que tienen que ver con las situaciones que ocurren en las organizaciones, que ocurren en los equipos, que ocurren entre las personas, y estamos tratando de orientarnos con el conocimiento a través de decir, esto puede llegar a venir por este lado. Entonces, después de esta clasificación, las manifestaciones, perdón, tangibles que vos tenés del conflicto son rumores, murmuración. Se llama murmuración a aquellas cosas que vos ves que las personas empiezan a hablar entre sí, en medio a escondidas, dentro de las oficinas, en el caso de que estés trabajando presencial,
o cuestiones comentarios que te puedan llegar por otros lados, o también digamos que puede haber algún tipo de mensaje de gestos y que el cuerpo, mensajes corporales que hacen también a situaciones que puedan llegar a derivarte que con esa persona algo está pasando. Gesto adusto, es decir, serio, una persona que está mirando permanentemente hacia abajo. No necesariamente esa persona puede llegar a tener un conflicto dentro del equipo, pero quizás tenga algunos problemas personales, dependerá. Entonces, dentro de los aspectos tangibles, es decir, tangibles lo que se ve, lo que se puede ver son rumores, murmuración, acoso laboral, discriminación laboral, comportamiento tóxico, es un término moderno, la toxicidad. Es importante que use ahí comportamiento y no personas tóxicas, ¿no? Son dos cosas, es una diferenciación importante, ¿no? Los comportamientos son tóxicos, no las personas son tóxicas. Y bueno, exceso de competencia, ya digamos, el exceso de competencia se llama ya cuando la competencia tiene factores negativos en los vínculos entre las personas, eso no cabe ninguna duda. Es decir, si son dos carreras de caballos y con el revén que se van pegando a cada uno de los dos jinetes, digamos, eso sería una competencia, exceso de competencia. Y falta de compañerismo, ¿qué tiene que ver la falta de compañerismo? Uno no trabaja para hacerse de amigas o de amigos, pero la falta de compañerismo está fundada en la falta de confianza, en la falta de comunicación fluida y en la falta de que alguien sale a tu defensa, no a tu defensa, pero por lo menos a solucionar el problema que vos no viste en función del objetivo del equipo. Entonces, estas son las manifestaciones entonces tangibles del equipo. Vas a encontrar en la bibliografía, las 5 disfunciones en un equipo que para nosotros están dentro de las cuestiones tangibles. Digo esto porque te lo estoy dando porque por ahí, si ves cosas de equipos y, bueno, las 5 disfunciones del equipo y te hablan, porque hay la gente que le gusta poner todo con números o con las 5C y todo eso, bueno, vas a encontrar mucho de eso y uno de estos es la obviamente los aspectos, lo que estuvimos viendo, la ausencia de confianza, el temor al conflicto, es decir, hay un temor, hay no sé si una actitud humana en creer que en evitar enfrentar un conflicto es lo mejor, pero en realidad cuando evitas el conflicto, eh, inconscientemente lo que estás haciendo es quizás alimentando más a ese conflicto. Por lo tanto, un conflicto nunca debe ser dejado de lado. Estamos hablando dentro del ámbito laboral. También diría que esto tiene aplicación en el ámbito personal. Obviamente, como habíamos visto, otro de los aspectos es la notoria falta de compromiso por parte de los miembros o de alguno de los miembros de la organización o del equipo de trabajo, carencia de responsabilidad y falta de atención a los resultados, es decir, están trabajando mal. Falta de atención a los resultados es decir, a mí qué me importa, ¿no? Más o menos sería esa la situación. Por ahora, nosotros estamos tratando de hacer una clasificación, un estudio de lo que es el conflicto. Todavía decir, está bien, esto todo muy lindo, pero no hemos visto cómo enfrentar esta situación y cómo, si bien no solucionar, cómo convivir con estos conflictos. Bueno, al final eh, del video espero que les quede claro la situación. Bien, entonces,
Entramos a la fase de un conflicto. El origen del conflicto. El origen del conflicto es una situación que posiblemente vos no la estés palpando en ese momento. Entonces vos decís, pero ¿cómo puede ser que me estés poniendo el origen del conflicto y yo no sé que hay un conflicto? Claro, porque es probable que vos detectes el conflicto en una fase más avanzada al inicio. Eh, este foco de conflicto, hay una manera clave para detectarla, que es la necesidad de una comunicación fluida del equipo. Entonces, recordemos que está sustentada en el compromiso, la confianza y la percepción y una atención muy fina por parte del líder. Entonces, si vos estás liderando un equipo, tenés que tener una sintonía muy fina con las personas para tratar de poder detectar un conflicto en esta fase, en la fase del origen. A veces solemos detectar conflictos en esto y decir, bueno, ya se les va a pasar, ya se les va a pasar. En algunos casos es probable que eso ocurra. Esto, como yo les decía, no es un manual y en el cual el manual, todas las cosas van a ser exactamente como lo estamos diciendo, ni mucho menos. Aproximadamente las cosas suceden de esta manera. Por lo tanto, la siguiente fase que vamos a ver entonces es la fase ya latente, que ya entramos en otro aspecto, que quizás exista cierta conciencia de la existencia, exista cierta conciencia de la existencia, quizás en una de las personas involucradas solamente, pero está siendo considerada también por una importancia menor dentro del trabajo, y generalmente suele ser evitada por el temor a enfrentar una conversación difícil. Conversación difícil que después vamos a ver al finalizar este video, sería esta clase, ¿no? En realidad, y eso evita entrar a una conversación difícil, evita entrar a un problema. Entonces, en esta fase puede ser que exista cierta percepción del problema, pero no se enfrenta, ¿no? Entonces, por eso es un conflicto latente, es un conflicto latente. Es un conflicto que digamos que ya a diferencia del conflicto de la fase de origen, el latente expresa que el conflicto ya lleva un tiempo determinado. Realmente no hay en esto tiempos, pero existe un tiempo determinado que hace que el conflicto vaya incrementando su importancia. Obviamente, en la medida que vos actúes más tarde en estas situaciones, te va a generar mayor esfuerzo para resolverlo, ¿no? Obviamente porque se genera después de una situación como por ejemplo ya una escalada de conflicto, ya se generan situaciones de personas que quedan dolidas, con lo cual ya la resolución del conflicto pasa a ser un poco más trabajosa, dificultosa. Y entonces ya aquí se empiezan, en la escalada se empiezan a evidenciar los primeros efectos de las disfuncionalidades, y también en algunos miembros del equipo. Las disfuncionalidades que estuvimos viendo al principio, ¿te acordás? De los tipos de conflicto, lo que puede llegar a pasar, la falta de entrega efectiva, falta de compromiso en los resultados, porque esto puede ser un conflicto de los orígenes de cualquiera, interpersonales, y todos la clasificación de conflictos que acabamos de ver. Eh, Puede ser que la escalada se convierta en una retroalimentación del origen,
y que aparezcan nuevos conflictos después de la escalada. Es decir, que en realidad esto es como que cuando alguien inicia algo y después se va generando como un efecto cascada, donde entran diversas personas en un conflicto cuando al principio era un conflicto de características menores. Pero bueno, para no hacerlo tan largo, seguimos a la siguiente fase. Y la siguiente fase ya, claro, acá, ¡pum!, explotó el tema. Acá hablamos de crisis. Claro, cuando hablamos de crisis, crisis grave, crisis, y como estamos acostumbrados a escuchar a nuestros presidentes que pasan y pasan, dice que siempre nos presenta que es la grave, que esta es la crisis más grave que está enfrentando la nación, tiene que ver con esta situación. Acá, en este caso, no se trata de conflictos, no se trata de cuestiones de que cuando vos llegás a la crisis decís, bueno, che, pero acá cuando vos estás en la crisis no puedes decir, bueno, tranquilo, no pasa nada. No, no, no pasa nada, no. Eso es para decir en el origen. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando los conflictos toman una envergadura importante. Entonces ya ha pasado el tiempo y ya ignorar el conflicto en una situación de crisis es casi suicida hasta para el líder. Y bueno, ya se generan conflictos interpersonales que ya no son latentes, se manifiestan de alguna manera. Por supuesto, no te puedo decir de qué manera, porque dependerá del conflicto, pero ya digamos que el abordaje de un conflicto en esta etapa ya es una situación, te diría, que requiere de cierta estrategia para enfrentarlo. Bien, entonces, ¿cuál es la siguiente fase? La siguiente fase que entramos es la conciencia. Claro, entramos, la crisis, el problema, te hizo tomar conciencia de la situación. Te hizo tomar conciencia de la situación. Es decir, vos ahora tomaste conciencia que la cosa estalló. Que sigue, suele ser un aspecto muy común en los seres humanos. Y bueno, obviamente cuando vos tomás conciencia de la situación de crisis, no significa en absoluto que la abordaste a la situación de crisis. Solamente decir, oh, existe, ¿no? Entonces, eh, ya el líder, los miembros del equipo, todos ya saben que estamos en problemas. Estamos en problemas. Entonces, ¿cuál es la fase siguiente a esta historia? La fase siguiente a esta historia es la fase de análisis. Entonces, acá, obviamente, que dentro de, de la problemática, este análisis, que no significa, a ver, en los sistemas sociales, ustedes habrán escuchado, lo que pasa es que estoy pensando cosas que no se las digo, así que va a ser bastante difícil que me entiendan de esta manera. Mejor me ordeno. Entonces, hay una tendencia al diagnóstico propuesta-solución, ¿viste? Muchos te dicen hay que sin un correcto diagnóstico no se pueden tomar las acciones que nos lleven al éxito. No es así. En los sistemas sociales no es así. Llega un momento que si vos en la estado de situación de análisis llegás y decís, che, pero ¿cómo puede ser que lleguemos a esta situación? ¿Qué pasó? Vos estás yendo al cuadrito verde. Claro, nosotros en esta exposición, el cuadrito verde del origen y cuando vos leas el texto que tenés para leer y todo eso, te queda claro, pero en la práctica, de ese origen a ese análisis puede haber meses en el medio.
no solamente meses, sino que más personas involucradas, con lo cual, y además te acordás del fenómeno de percepción, con la percepción que cada una de ellas tiene del origen del conflicto, que muchas de ellas entraron en la escalada o en la fase latente, con lo cual un diagnóstico te va a llevar un tiempo terrible y te va a llevar a muy poca solución. Eh, una vez estaba viendo una película que dos personas estaban huyendo y, y bueno, y de repente aparecieron en Filipinas, ¿no? Entonces, en la película decía, pero ¿cómo puede ser? Decía uno de ellos, pero ¿cómo puede ser que llegaron a Filipinas? Bla, 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 bla. Y entonces uno de ellos dijo, no me interesa en absoluto cómo llegaron a Filipinas. Yo lo único que sé es que los tengo que sacar de Filipinas. En realidad, en la película lo querían matar, pero no importa, esto no viene al caso, ¿no? Pero digamos, pero fíjate la posición sobre el problema. No importa cómo llegó a Filipinas. ¿Para qué te vas a ver a analizar cómo llegaron a Filipinas, cómo se tomaron el avión, qué hicieron, qué no hicieron, cómo evitaron, cómo pudieron salir de los aeropuertos? Ya pasó eso. Entonces, es falaz decir que todo un diagnóstico de la situación te va a llevar a la solución del problema. No, están en Filipinas. Entonces, el análisis es, estamos ante este problema. Y entonces ahí viene la segunda fase que es la solución, entre comillas, la solución. Obviamente que la etapa de análisis y solución tendrán una complejidad dependiendo de cuán tarde le hayas entrado al problema. Por eso hay que estar muy atentos. ¿Viste cuando vimos conformaciones de grupos, cuando vimos estudiando grupos, cuando estuvimos viendo por qué las personas ingresan a los grupos y por qué estuvimos viendo el comportamiento individual? Son para darnos herramientas para percibir situaciones en estado, aunque sea latente. Entonces ya no tenés que, y vos actuás en esa situación. Entonces es importante, por ejemplo, si bien puede llegar a ser molesto, pero ¿qué te pasa? Porque, mira, chico, 2 días, no 2 meses, 2 días, o una semana, ponele, una semana, acordate, ¿te acordás las reuniones sprint que habíamos visto? De Scrum, perdón, y donde en el sprint, que bueno, que por ejemplo podés tener un vínculo con las personas a nivel no presencial, por ejemplo, o presencial de vez en cuando, dependiendo si estás en una situación híbrida en el trabajo o no. Pero si vos estás en no presencial, te acordás que te decía en esas reuniones el líder, por ahí lo que puede hacer es mirar sin participar, pero justamente para poder ir detectando qué se dice y cómo se contesta cada uno en un momento determinado y cuál es el lenguaje corporal de cuando uno habla. Si vos estás hablando en este momento, me estás diciendo algo a mí, yo te hago así, bueno, algo pasa. No es un gesto de aprobación, es un gesto de desaprobación para lo que estás haciendo. Ahora, de cómo puede venir ese gesto de desaprobación, puede ser por un gesto de desaprobación porque vos estás diciendo algo piola que a mí no se me ocurrió. Por ejemplo, puede ser. Y miles de otras cosas más. Pero lo importante es que si vos tenés el liderazgo de un equipo, le entres a ese tema y no lo dejes escapar. No lo dejes escapar. Hay un tema, insisto. Vos viste esa persona que hizo el gesto de decir, mira, ¿qué pasó? No, no me pasa nada. No, pero vos hiciste un gesto así. Y no me habría dado cuenta. Mira, yo creo que puede ser que no te hayas dado cuenta, pero yo creo que te tenés que empezar a dar cuenta, porque es muy importante que entre nosotros tengamos una comunicación lo más sincera posible, porque esos gestos dan lugar a quizás a conclusiones sobre un estado de situación tuyo o de desaprobación. ¿Vos estás realmente
en desacuerdo con algo de lo que se está haciendo, porque es el momento de decirlo. Puede pasar que las personas requieran su tiempo. Entonces vos, viste, no le hagas y decime, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Viste? ¿Te acordás? Lo habíamos visto en clase en su momento de crear el clima, entonces decís, pensalo, yo te vi, la verdad, pensalo, después lo volvemos a charlar. Obviamente, yo lo que no te estoy, yo lo que a mí me importa es la fluidez de funcionamiento del equipo, la fluidez del departamento, de lo que estés a cargo, lo que estés supervisando. Y la verdad que no me gustaría que vos estés en una situación que algo que no te gusta y que no lo digas, porque si realmente estamos haciendo o alguien está haciendo algo mal, me gustaría solucionarlo, porque me importa que vos estés bien. Lo cual es sincero, es decir, hay que hablar con sinceridad. No es que estés bien en tu vida, estés bien dentro del ámbito laboral. Entonces, esto es importante. Las fases de un conflicto, lo que te da la idea es, y por eso los cuadros son de distinto tamaño, lo cual son de mi creación, bellísimos cuadros como podrán ver. Eh, el tema es que vos lleves y puedas tener las herramientas como para decir, acá hay que entrarle a este tema, ¿no? Obviamente cuando entras en una crisis, sobre todo cuando puede ser una crisis organizacional que involucre a distintos departamentos, e inclusive vas a tener que empezar a negociar con otros líderes de otros departamentos, lo cual ya se torna algo medio complicadito, ¿no? Medio complicado, imagínate. Por lo cual es importante tener en cuenta eso. También puede ser que el origen de la causa sea personas que pertenezcan a otro departamento, a otro equipo. ¿Te acordás cuando vimos orígenes de la clasificación al principio? Bueno, hay que estar muy atentos y es probable que en algunos casos eso te lleve a en negociaciones con pares de otros departamentos y bueno, y que vos tengas que tener una cintura política para poder enfrentar este tipo de situaciones. Obviamente, en la etapa que estemos enfrentando el problema, más esfuerzo vamos a estar necesitando, ¿no? Dentro de la etapa, sobre todo de la 1 a la 4, ¿no? De la 1 a la 4, que son las 4 etapas, digamos, más importantes a tener en cuenta. Bien, voy a hacer una pequeña pausa. eh, Ahora vamos a entrar a un temita que si bien es un tema que se utiliza fundamentalmente mucho en psicología, hay una sobresimplificación sobre este tema muy fuerte y es un tema que vas a poder observar en la bibliografía y por eso me interesa dártelo, que es el triángulo dramático. Bueno, es muy gracioso el dibujo que hice acá, porque en realidad te estoy presentando a los protagonistas del triángulo. Eso de triángulo no tiene nada, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver qué se trata ese triángulo dramático. Claro, vos decís, triángulo dramático, ¿qué es esta historia? ¿Es una obra de teatro? No, es creado por el psicólogo social Stephen Cartman. Lleva muchos años y nosotros nos vamos a concentrar en las interacciones de un equipo de trabajo, no lo vamos a analizar desde el punto de vista del análisis transaccional, ese es el origen, lo vamos a ver sobresimplificado como para comprenderlo. Aunque vas a encontrar videos y algunas cosas que lo analizan, inclusive algunos videitos esos que lo hacen con dibujitos, ¿viste? Y lo van a encontrar que en realidad el triángulo es cuando una persona se cree superior a la otra. Y no es tan así. No es tan así. Y por lo tanto, vamos a entrar un poco a esta historia de el triángulo dramático y sus protagonistas.
protagonistas son roles que las personas asumimos en el triángulo dramático: el salvador, el perseguidor y la víctima, ¿no? Esos son roles que a veces asumimos. Y justamente este es el juego del triángulo dramático. Ahora sí salió un triángulo. Y el juego del triángulo dramático se lo llama juego porque es muy difícil que los seres humanos en algún momento no entremos en esa situación. Y esta situación se da en equipos de trabajo, se da en organizaciones en general, pero también se da en otro tipo de organizaciones como la familia o círculo de amistad también. Eh, yo no sé si alguien vio la obra de teatro, es una obra de teatro ya vieja, hace mucho tiempo que no la reponen. Se llama Art, y es una, creo que por ahí si quieren verla, debe estar en YouTube seguro, dando vueltas por ahí. Es una obra de teatro que más o menos son tres amigos. La obra de teatro se concentra en tres amigos y más o menos están atrapados dentro de este triángulo dramático. Es una obra que no, ni se refiere a esto, por supuesto, ¿no? Y es, fíjate vos, y yendo al tema de la ilusión de los conflictos y todo eso, cuando yo lo fui a ver dos veces esa obra de teatro, eh, y, y era una obra de teatro absolutamente dramática para mi percepción, ¿m? Para mi percepción, absolutamente dramática, y sin embargo, había gente que reía a carcajadas. Entonces yo digo, ¿qué está mirando? Está mirando algo en YouTube. Le digo, ¿qué se está riendo? ¿Está con auricular? ¿Está escuchando otra cosa? No, estaba mirando lo mismo que yo. Y ahí se pueden dar varios factores, los factores que estuvimos viendo en el tema de percepción, pero también hay un tema muy importante que se produce en la percepción, que yo no te lo había dicho en la clase pasada, que también el límite de la percepción, que la percepción, perdón, está limitada por nuestra capacidad de absorber situaciones incómodas. Entonces, cuando vos perdés ya supera tu situación de absorber situaciones incómodas, tu percepción es distinta. Por ejemplo, reís. Es cómico lo que está pasando, ¿m? Para huir de una situación que realmente es incómoda. Entonces, puede, puede llegar a ser, capaz que a la persona le pareció graciosa y dice, y hoy está contando lo que dice: hace tiempo vi Art y me encantó, y había un amargo que ni se reía. Bueno, ese era yo, el amargo que no se reía, pero bueno, qué sé yo, esa era la situación. Entonces, ¿qué es esta historia del perseguidor, el salvador, la víctima y todas esas historias? Vamos a comenzar por la derecha, vamos a comenzar por el salvador. El salvador o salvadora, ¿no? Eso es, obviamente, ¿no? Los salvadores son aquellas personas que están dispuestas a todo, a ayudar, son personas que hacen lo correcto y que están permanentemente dispuestas a todo, pero siempre piden algo a cambio. Y es muy probable que la salvadora llegues a escuchar de las personas salvadoras, lo que pasa es que al final todo tengo que hacerlo yo y se aprovechan de mí. Y hay una excesiva dedicación al trabajo. Puede ser que inclusive hagan horas extras sin pedir horas extras, que se queden hasta muy tarde a trabajar, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese salvador eh, actúa bajo el influjo de la culpa, es decir, lo que te hace es transmitirte la culpa hacia quien ayuda, hacia quien ayuda, para tener una necesidad de sentirse quizás superior. Hablar de sentimientos es un tema difícil, ¿no? Es un tema difícil. Pero algo lo lleva a esa situación de salvador. Muchas veces vas a encontrar personas que están dispuestas a ayudar, 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 pero cuando tienen que mirarse a sí mismos hacia adentro,
prefieren seguir trabajando, ¿no? Obviamente, nosotros no estamos haciendo psicología. ¿Qué te estoy dando? Herramientas como para mirar lo que está pasando. O si sos vos, ¿no? O si sos vos, lo que está pasando en tu trabajo en este momento. Entonces, ¿y por qué yo estoy en este rol? ¿Qué está pasando conmigo? Entonces, eh, generalmente, ahí vas a encontrar en el texto que se hace cargo de los problemas para evitar sentir su sufrimiento propio. Pero bueno, es una de las razones del Salvador. Después tenés la víctima. La víctima es la que siempre tiene una excusa para hacer las cosas mal. Siempre tiene una situación y un comportamiento, es un comportamiento casi diría autodestructivo, que provoca su humillación, su sufrimiento y que y está desconcentrado. Bueno, ese es el rol de víctima, ¿no? No, sabes que no sé cómo solucionar, no, me es difícil esto. Ay, no entiendo la computadora. ¿Cómo es esto? ¿Podés ayudar, por favor? ¿Qué era, F5 o F12? Esa es la situación, ¿viste? No, ¿viste lo que vos vas a ayudar? Sí, no, mirá, entrás. ¿Y qué haces? Te sentás y solucionás. ¿Ves? Ahí está. Listo, ya está. Ay, muchas gracias. No sé qué haría sin vos. Estas son las situaciones que se presentan en el trabajo. Se presentan en todo ámbito de la vida. Bueno, si tu vieja o tu viejo no saben, o tu tía o tu tío, no saben usar el celu, bueno, no son víctimas, no saben usar, ayudarles, por favor, ayudarles a entrar. Ay, se me fue, viste que a veces te dicen, ay, se me fue. Entonces, bueno, ayudarle a encontrarle lo que se le fue. Pero bueno, no es este el caso, ¿no? El ejemplo que te estoy dando. Y después viene el otro, el perseguidor, que tiene otra figura más potente, por eso como lo habrás podido apreciar, tiene una figura más potente y que ya el perseguidor eh, ya tiene necesidades específicas, generalmente humilla a quien encuentra cierta debilidad y busca esa humillación y busca para satisfacer determinadas necesidades. Generalmente son vengativos. Diríamos que podría llegar a tener comportamientos, lo que hoy se llama comportamientos tóxicos, y a los pasivos son perseguidos, obviamente. Todas las personas pasivas son perseguidas por este perseguidor. Digamos que acá es, digamos, podríamos decir, la situación planteada de los conflictos, ¿no? Esto es, hasta ahora no hemos solucionado absolutamente nada. Hemos establecido un juego en el que inclusive un líder puede entrar. Un líder puede ser un perseguidor, vas a encontrar líderes perseguidores, vas a encontrar líderes salvadores, de esos que se quedan trabajando hasta tarde y que no delegan absolutamente nada y todo lo hacen porque tengo abajo mío una manga de inútiles y no puedo delegar en nadie, y una serie de factores. Eso puede llegar a pasarle a un líder, como también le puede llegar a pasar a personas claves del equipo o a algunas personas del equipo. Lo importante es que ese figura perseguidor, perseguidora, salvador, salvadora, víctima, es genérico. Así que es importante, el víctima no puedo, no sé, es la más fácil. Che, no sé cocinar. No, ni inútil. Soy un inútil, no cocino nada, no sé ni hacer ni un huevo frito, no sé ni. Bueno, acá huevo frito, ¿no sabes un bife? No sé, un bife. No. Bueno, pues sabés agarrar el teléfono y pedir algo, por lo menos para pedir comida. Ay, no sé usar ninguna de las plataformas esas, no me gusta, la verdad. La víctima. ¿Mm? La víctima. La víctima. Bien. Entonces ahora estamos en el triángulo dramático, pero ya en abordar el problema, ¿no? Ya estamos entrando en una etapa de no describir
lo que es el triángulo dramático, sino que diciéndote que El Salvador, por ejemplo, cansado de salvar, va a pasar a perseguir a la víctima. Yo estoy podrido. Es decir, sos un inútil, yo me la paso haciendo, laburando por vos, al final, no sé, El Salvador pasa a un rol de perseguidor, casi. Eh, y la víctima puede ser que reaccione intentando salir de su pasividad, persiguiendo al Salvador y al perseguidor, a los dos. Y el perseguidor puede ser que teniendo este conflicto diga, bueno, mejor me ubico en otro rol y salga al tema del Salvador. De todos modos, todavía no resolvimos absolutamente nada. ¿Qué es esto? Un bolonqui increíble. Esto es un bolonqui increíble. ¿Te acordás las fases que estuvimos viendo? Bueno, por estar involucrada. Este triángulo dramático ayuda un poco a analizar las situaciones. Y vos estarás diciendo, ¿y vos qué me vas a poner del triángulo dramático en las opciones del próximo parcial? Yo sé que te preocupa eso y está bien, lo vamos a charlar el próximo lunes. Lo vamos a charlar el próximo lunes. Así que el próximo lunes, eh, nuestro triángulo dramático con el parcial, yo los voy a escuchar, los quiero escuchar y porque quiero saber la opinión de ustedes. De todos modos, les voy anticipando, ya que estamos en cuestiones dramáticas, que obviamente no tiene nada dramático un parcial, aunque sé que para ustedes es importante. eh, le insisto, el tema del parcial, volvieron a los porcentajes de desaprobados y de regulares y promocionados de siempre, lo cual a mí me dio cierta tranquilidad. Decía que vos decís, qué joda, vos te dio tranquilidad y a mí me bochaste. Vos sí, vos sos muy tranquilito. Yo sé que está bochado, tiene bronca, pero bueno, porque quizás ha hecho esfuerzo. Yo no es que es una calificación personal. El parcial no es una calificación personal. Es una calificación de un trabajo, punto. Quizás la persona se esforzó. Yo no soy quien para decir que ustedes no se esforzaron, porque sacaron un 4. Capaz que se esforzaron mucho. Bueno, y no dieron con el método, qué sé yo. El parcial es una porquería, tomar parcial así es una porquería, pero bueno, ya lo hablábamos esto. Entonces el tema es escucharlos, charlar y posiblemente quizás el próximo parcial no lo haga multiple choice y lo haga con 4 preguntas a responder, no a desarrollar, pero a responder y responden las 4 preguntas y listo. Pero bueno, sigamos con los 3 muchachos o muchachas salvadores víctimas, que de eso se trata la historia, de cómo tratar de ahora sí abordar el conflicto, ¿no? Ya sabemos que El Salvador, cansado, va a ir a perseguir a la víctima sí por ahí sale de su letargo, va a perseguir al perseguidor y al Salvador, y el perseguidor se hará la osa o el oso y tratará de convertirse en un Salvador dentro de esta historia, ¿no? Eh, obviamente que eh, la persona que está en inferioridad, la víctima, eh, habilita a la otra persona a sentirse poderosa, ¿no? Puede ser que el Salvador se sienta poderosa o poderoso por ayudar a las personas. Puede ser un sentimiento que requiera esa persona por diversos motivos sentir. Como el perseguidor también esté canalizando situaciones de persecución en otro ámbito. Entonces descargue esa misma situación que está viviendo en otro ámbito, en la cual es víctima,
y llega a este ámbito y ¡pum! Y venga y sea perseguidora en ese ámbito. Esto se ve muy bien en una famosa película, ya de muchos años atrás, que se llama The Wall, hecha sobre un álbum de Pink Floyd, del mismo nombre, The Wall, donde justamente en una famosa canción de Pink Floyd, que no pienso cantar, así que quédense tranquilos, tranquilas, en esa situación se ve al profesor cómo persigue a sus alumnos y después se lo muestra en la casa y cómo es sometido por su esposa en ese caso. Es un ejemplo de cómo podría darse el juego del triángulo, de por qué una persona es perseguidora. Eh, Bien, entonces las personas que están atrapadas en este triángulo dramático, por decirlo de alguna manera, tratan de lograr reajustes, ¿m? Tratan de reajustarse y salir de este sistema creando nuevos papeles. Y entonces, un autor que se llama Steiner dijo, lo llamó la alfabetización emocional. Fíjate el término, ¿no? Fíjate el término, perdón, un segundo, de alfabetización emocional. O sea que todo lo que estuvimos viendo hasta ahora tenía que ver más con las emociones que con la razón. ¿Ah? Entonces, ahí el triángulo de alfabetización emocional, El Salvador pasa a ayudador empático, es decir, buscar la empatía hacia la otra persona, y buscar la empatía hacia la otra persona implica no hacerle lo que tiene que hacer la otra persona. Entonces, entrar en la situación, en vez de verlo como una persona víctima e indefensa, verlo como una persona que requiere una colaboración. Entonces, vos le das la colaboración, pero la solución del problema no es tuya. Entonces, de salvador pasás a una ayudadora empática. ¿Está? Es decir, colaborás, pero no haces el trabajo por esa persona. Es un rol distinto. Es un rol sumamente distinto. Entonces, la víctima pasa a un rol de vulnerable responsable. Es decir, ¿qué hace la víctima? La víctima te va a venir y te va a decir, escúchame, qué sé yo, Claudia, tengo esta situación, realmente no sé qué hacer y no, la verdad que no tengo salida, no tengo solución de este tema, así que, y ahí viene, te pido por favor, o podrás ayudar y solucionar este tema. No. Cuando te viene una persona con rol de víctima, hacete cargo. Entonces es importante que cuando te viene una víctima y te quiere, la víctima que te quiere, tirar el problema. Ojo que la víctima no es una persona que le pasó algo, ¿no? Es un rol, ¿está? Que puede ser, no es que venga así con todo calladita, no, viene y te dice, y trata de zafar del asunto, ¿viste? Y tirarte el balurdo a vos. Entonces vos, ahí en ese momento decís, te voy a ver, pará, y se lo devolvés al problema. Se lo devolvés al problema. No te lo quedás vos, porque si no, te convertís en salvadora o salvador. ¿Ah? Entonces, por eso, por eso, la figura de, sí, está bien, puede ser que estés en una situación vulnerable, pero hacete responsable.
sos una persona adulta. Otra cosa, estamos hablando de personas en situaciones de vulnerabilidad concretas, niños, ¿no? Situaciones, personas que realmente estén en una situación de inequidad muy fuerte. Eso es otra situación que no estamos tratando en este caso. ¿Ah? Estamos viendo en un equipo de trabajo. ¿Ah? O sea que es eh, la víctima tiene que pasar a su rol de vulnerable responsable y el perseguidor tiene que pasar a un asertivo, es decir, cómo sería, es una figura de como decía, de que el líder debe tratar de hacer cumplir las normas. Entonces tiene que llegar a acuerdos con ese perseguidor. Y entonces ahí es donde vos tenés que buscar que la antítesis de perseguir es, en vez de buscar castigar a los demás o cubrir sus necesidades, pasando por encima de los demás, vos tenés que invertir la energía en alcanzar los objetivos del equipo. Entonces, por eso es que tenés que trabajar en ese tipo de roles de perseguidor asertivo de perseguidor y llevarlo a asertivo para dar un cambio de actitud de esa persona, que de hecho se trata cambios de actitudes, ¿no? O de roles en ese. Entonces queda la alfabetización emocional en estos aspectos que estuvimos viendo, en asertivo, ayudador empático y vulnerable, y maneras, formas de interrumpir el juego, es dar respuestas inesperadas, es decir, cuando vos estás hablando con la persona, eh, no detener el juego de esa persona. Como te decía, sí, qué problema lo que vos me estás diciendo. ¿Y vos qué empezás a hacer? ¿Y vos qué opinás? Entonces, la otra persona ya le pasaste la pelota y decís, ¿y vos qué opinás? ¿Qué, qué es esto? Decime que vos, está bien, yo te escucho, pero ya te quejaste. ¿Y vos qué opinás? ¿Por qué puede haber sido esto? ¿Y vos por qué crees que esa persona es una inútil? ¿Qué te hizo ver que esa persona es una inútil? ¿Mm? Y vos me estás diciendo, ¿y vos por qué por qué, cuál es el motivo por el cual vos tenés que trabajar 3 horas más por día que los demás? ¿Cuál es la situación? Detener la entrevista es cuando la situación se ha convertido en una. Esto estamos hablando estás hablando face to face, ¿no? De cara a cara con la persona, y la persona toma un rol medio complicado, la paras en seco, la paras en seco. Eh, y esa es una manera del líder de sacar los aspectos negativos que traen generalmente las víctimas. Entonces, es no seguir el juego. Es decir, es cortar la reunión y decir, no, no, mira, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a juntarnos dentro de un rato, tengo un inconveniente ahora y bueno, analicemos la situación y busquemos una respuesta en conjunto. Así que, ¿cuándo querés? ¿Mañana? Bueno, mañana vení y decime qué opinás sobre todo lo que me acabas de plantear. Ese es tu rol de líder, ¿entendés? Entonces vos tuviste la entrevista, ya ves que ya te dijo 70 veces lo mismo, no, pará, no te enredes. Ahí está el tema del triángulo. No te enredes. No te enredes en la situación. Entonces ahí agarrás y plantás bandera
y decís y replanteás la situación, qué pensás vos, y nos juntamos y al día siguiente o al día que quedaste, le preguntás, ¿qué pensás? No empezás a decir vos, porque si no te convertís en el rol de salvadora o de salvador. Bueno, yo lo que creo que bla, 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 le está solucionando el problema y la otra persona te dice, ah, sí, sí. ¿Y sabés qué va a pasar? Si la cosa sale mal, decir, vos me dijiste que yo hiciera eso. Así actúa la víctima. ¿Viste cuántas víctimas hay dando vueltas? Hay muchas víctimas dando vueltas. Así que eh, después la otra es connotaciones positivas. Por un momento te dije en el liderazgo que el liderazgo, si no te lo dije, te lo digo ahora, consiste fundamentalmente en sacarle el mejor jugo que cada persona puede dar y no pedirle un jugo que no tiene. Es en sentido figurado, por supuesto, lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, las connotaciones positivas es buscarle eso y llevarla a la persona a esa situación. Es decir, es que vos estás equivocada. Vos estás haciendo algo que nadie te está pidiendo que hagas. Vos sos muy buena para el análisis, para el análisis de cuenta, qué sé yo, se me está ocurriendo ahora, ¿no? Para análisis de cuenta, bueno, dedícate a eso porque vos sos una persona sumamente minuciosa. Entonces, te metes en solucionar los problemas de la auditoría con otros departamentos, tenés que hablar con otras personas y bueno, no es tu fuerte hablar con las otras personas, no estás para eso. Dedícate al análisis de cuentas. A esto tenés que dedicarte vos, por eso estás en este rol. Esto es lo importante como líder. Pero viste cómo te exige mucho, viste cómo te exige conocimiento de las personas y de vos mismo para o misma para no entrar en esta historia. Para no entrar en esta historia. Se necesita, viste que dice el triángulo alfabetización emocional, se necesita tener mucha templanza emocional para liderar a las personas. Así que eh, a tener en cuenta eso. Dentro de lo posible, utiliza el humor. Claro, utilizar el humor es una cuestión que puede romper hielos, pero bien utilizado. Acordate de la percepción, el momento y todo eso. Entonces el humor puede llegar a ser una herramienta de descompresión, pero tiene que ser bien utilizable. Y después el tema es hablar con franqueza y renovar el contrato. Es decir, la franqueza de decir, bueno, yo veo la situación de esta manera. Para mí está pasando esto, esto. Bueno, eh, vamos a hacer una cosa. Eh, ¿Qué te parece si vos ahora eh, te pones a hacer estas cosas y renovás el contrato para que el otro asuma un compromiso, para que se comprometa? Nunca, nunca digas, nunca cierres el tema de tu lado solamente, te está diciendo el triángulo. Nunca cierres el problema de tu lado. Cerralo, que la otra persona se comprometa en solucionar ese juego. Entonces, eso es un tema clave en esta historia. Y por último, eh, ya en lo que son las recomendaciones, o sea, yo estoy congelado, veo en la imagen, algo pasó. Espero que esté saliendo el video, no sé. Yo me veo congelado. Ahí me descongelé. Bueno, espero que esté en el video y ahí está. Las recomendaciones. Espero que esté todo bien. No ayudes sin un contrato, es decir, sin un compromiso del otro lado. Eso quiere decir un contrato. Nunca creas que una persona está desamparada dentro del ámbito de las organizaciones. Ojo lo que estoy diciendo, ¿no? Ayuda a la gente eh, desamparada
ayuda a que la gente desamparada encuentre el camino para aplicar el poder que tiene. ¿Te acordás? Sacarle el jugo, bueno, hacelo, ayudale, pero no hacelo vos, ¿eh? Ayudale. No hagas todo el trabajo. Por lo menos pedí que el otro ponga un 50% de lo que haya que hacer. No, dejalo que yo lo arreglo. Dejalo que yo lo arreglo. No hagas nada en realidad que no quieras hacer. Ese es un tema. Yo esto no lo voy a hacer. Yo en estas situaciones no la voy a hacer. Así que solucionalo vos. No hay tema. No interrumpas a la gente. Es importante que la gente quiere expresarse. Entonces, cuando se está expresando es un momento de escucha. Y después, si querés, inclusive podés ir tomando nota de lo que va diciendo, algunas palabras que va diciendo. Podés hacer dos cosas. Podés decirle, ¿no te molesta que que tome nota de lo que te estás diciendo? Y el segundo aspecto es poner lo que estás tomando nota, si no lo estás tomando en una compu, porque la compu queda ya demasiado, cuando estás tomando nota en una compu es como que estás tomando, viste, declaraciones en la comisaría. Entonces, agarrás y vas anotando y que la persona pueda ver lo que estás anotando. Claro, que no puede ser, es una tarada. Si vos pones esto, es una tarada, bueno, entonces, no. O cómo fue al psicólogo Homero con March y al instante la psicóloga puso husband, marido, ¿no? En el coso. Bueno, no utilices la silla especial, la actitud de superioridad, ¿te acordás? ¿Te hablábamos? No te sientes en el escritorio y la otra persona sentada en la silla. No te sientes del lado del escritorio donde tendrías que ir. Si vos tenés dos sillas, por ejemplo, de reunión, o un sillón en tu oficina, o hay un lugar común de reunión, juntate ahí de igual a igual. De igual a igual. Eso lo habíamos hablado ya bastantes veces. No aceptes observaciones que te coloquen por encima de la otra persona. Lo que pasa que vos sabés mucho. Mira, la verdad, todos sabemos todo, todos en la vida ocupamos un lugar por algo, maneras de salir. Estoy en una situación ahora, bueno, yo soy la encargada de esto, el encargado, el jefe, la jefa, no sé, pero son situaciones que entran, eh, que se presentan en la vida, pero nadie es mejor que nadie. Son roles que uno tiene que aceptar. Podemos evitar representar el rol del Salvador, pero no podemos hacernos responsables de que se deje de jugar. Eso es obvio, ¿no? Esto viene al juego o a lo que habíamos afirmado al principio, que los conflictos no pueden evitarse. Podemos no intervenir en el juego, pero no podemos evitar que los demás jueguen y que tengan sentimientos negativos hacia nosotros. ¿Mm? O sea que dentro de esa historia estamos todos y todas. ¿Mm? Es la vida. Hay un principio básico. Seguro que no le vas a agradar a todos. No nosotros, ni yo, ni nadie, digo. Nunca creas que le puedes agradar a todos. Es así la vida y bueno, con eso hay que convivir en las organizaciones. Acá llegamos a conflicto y falta ahora conversaciones difíciles que va a ser en un próximo video. Nos vemos en el próximo video. Chao, gracias.